Hola a todos, bienvenidos a este encuentro académico de termodinámica fácil, en donde estaremos abordando el tema de el proceso de fases de equilibrio de una sustancia pura. Entonces, tenemos que decir que en la siguiente figura consideramos un kilogramo masa de agua contenido dentro de un dispositivo de cilindro y émbolo, como se muestra en la figura A. Supongamos que el émbolo con las pesas mantiene una presión de 1,033 kilos por centímetro cuadrado y que la temperatura inicial sea de 15,6 grados centígrados. Así que se transmite calor al agua, la temperatura aumenta en forma apreciable y el volumen específico aumenta ligeramente y la presión permanece constante. Cuando la temperatura alcanza los 100 grados centígrados, resulta una transmisión de calor adicional en el cambio de fase, como se muestra en la figura B. Esto es que parte del líquido se evapora y durante este proceso la temperatura y la presión permanecen constantes, pero el volumen específico aumenta considerablemente. Cuando la última gota de líquido se ha evaporado, la transmisión de calor ulterior se traduce en un aumento de temperatura y del volumen específico del vapor, tal como se muestra en la figura C. Hablemos ahora de la temperatura de saturación de una sustancia pura. La temperatura de saturación es el punto exacto donde una sustancia pura cambia de estado, de líquido a gas o viceversa, a una presión determinada. Esta temperatura cambia junto con la presión. A mayor presión se necesita una mayor temperatura para que la sustancia hierva. Podemos observar acá en la gráfica, tenemos la presión de saturación por un lado versus la temperatura de saturación por el otro lado. Y observamos que en la medida de que la temperatura de saturación aumenta, también aumenta la presión de saturación. Y es importante también destacar de que esta presión que se muestra aquí de 101,35 es la presión de saturación en esta gráfica, y a esa presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación de 100, como se muestra acá, o lo que es lo mismo, a una temperatura de saturación de 100 grados centígrados le corresponde una presión de saturación de 100,135 kilopascal de presión, es decir, presión de saturación versus temperatura de saturación. Pues bien, ahora tenemos acá un diagrama de temperatura-volumen que muestra la fase líquida y la fase de vapor para el agua. Entonces, es importante destacar aquí lo siguiente, que cuando nosotros estamos en la parte de líquido saturado, estamos hablando de que la sustancia se encuentra a una temperatura de saturación y a una presión, tal como muestra aquí la línea de saturación correspondiente, ¿ok? Esta es una línea de presión de saturación y la línea de temperatura de saturación correspondiente. Entonces, estamos hablando de la línea de líquido
saturado. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una temperatura por debajo de la temperatura de saturación, por ejemplo, como se muestra acá, esta temperatura, por decir algo, que es menor que la de temperatura de saturación, en esta zona, en el domo, estamos hablando de una zona de región de líquido comprimido. ¿Ok? Líquido comprimido. Ahora, cuando el agua líquida ha pasado a líquido vapor y finalmente pasa a vapor, nosotros vamos a estar hablando entonces de la zona de vapor saturado, como dice aquí, línea de vapor saturado. Y cuando estamos por encima de la línea de vapor o más allá de la línea de vapor saturado, tenemos una región que se llama región de vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, es importante destacar aquí lo que se conoce como el líquido comprimido, la línea de líquido saturado, la línea de vapor saturado y la región de vapor sobrecalentado. Entonces, importante destacar acá lo siguiente, que desde el punto crítico, acá, esta línea hacia abajo, desde la parte más baja hasta el punto crítico, se conoce como línea de líquido saturado. Y la parte derecha, desde el punto crítico hacia abajo, se conoce como línea de vapor saturado. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es importante destacar aquí? Que cuando nosotros estamos en la zona de saturación de líquido y vapor, tal como se muestra aquí en esta zona, región saturada o región húmeda, es decir, una zona en donde tengo masa de líquido y masa de vapor, entonces acá se va a notar, esta es la zona de líquido saturado y esta es la zona de vapor saturado. En esta zona, entre la zona de líquido saturado y la zona de vapor saturado, hay una zona que se llama región saturada o región húmeda de líquido y vapor, en donde tenemos una masa de líquido y una masa de vapor. Y aquí es donde entra la famosa ecuación esta de X, que X viene siendo la calidad de la mezcla y se calcula como la cantidad de masa de vapor entre la masa total, siendo la masa total la masa de líquido y más la masa de vapor. Entonces, es importante notar acá lo siguiente, que cuando estamos acá en esta zona X es igual a 0. Eso quiere decir que no hay masa de vapor, toda la masa es líquido. Pero cuando estamos en esta zona, acá, entonces X ya no es 0, sino que X vale 1 o X vale 100%, si lo hablamos en porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto tenemos solamente masa de vapor. Pero en la región húmeda siempre vamos a tener una masa de líquido y una masa de vapor. Con esto llegamos al final
de la actividad. Espero que le sea de utilidad y les agradezco suscribirse, compartir, darle like y dejar sus comentarios. Nos vemos próximamente. Gracias.